Buen día muchachos, vengo a explicarles hoy este ejercicio tipo examen de primer parcial. Aquí, como podemos ver, tenemos un amplificador con múltiples transistores. Vamos a empezar por identificar a todos los elementos. Observamos por acá, tenemos una fuente de corriente Widlar que tiene resistencia en este emisor con una extensión Widlar también del mismo valor, o sea que esta corriente de aquí es igual a esta corriente de acá. Luego acá arriba tenemos un amplificador diferencial sencillo con dos transistores normales con sus RC y una sola salida. Luego acá tenemos una configuración especial que en la primera semana en el libro podemos identificarla como una configuración Darlington. Seguidamente viene una etapa con salida en el emisor, o sea, eso sería un colector común, pero tiene una resistencia acá. Esta resistencia lo que hace ahí es bajar el voltaje DC de este punto a este punto mediante esta corriente. Con esta corriente y esta resistencia, el valor, aquí hay un valor DC y aquí hay un valor DC más abajo, que debe hacer que este voltaje en DC esté cerca a la mitad del valor de polarización. La polarización va entre más 10 y menos 10, o sea que la mitad debe estar en aproximadamente 0 voltios, que es lo que siempre se busca en la salida DC de un amplificador para que logre su máxima excursión. Bueno, como en todos los problemas de transistores, lo primero que tenemos que encontrar es el punto de polarización de los transistores. Entonces empezamos por encontrar las corrientes. Listo, empezamos por esta fuente de corriente. Tenemos la rama de referencia, que tenemos 10 voltios por acá, menos 10 voltios por acá, o sea que tenemos de aquí hasta aquí, tenemos 20 voltios. 20 voltios, menos, hacemos el recorrido, tenemos 20 voltios, menos 0,7 voltios que están aquí, serían 19,3 voltios. Entre 19,3K que hay en esta resistencia, tenemos que esta corriente de referencia es igual a ¿quién? A 1 miliamperio. Vamos a escribir eso. Tendríamos V sub CC menos V sub EE menos voltaje de base de emisor sobre R de referencia, vamos a llamarla así esta resistencia. Eso me da igual a la I de referencia, y la I de referencia es igual a 1 miliampero. 1 miliampero. Como esta es una fuente Widlar, tenemos una relación entre esta corriente y esta corriente, cuya relación es un logaritmo neperiano. Lo vamos a sacar por fórmula. Esa deducción está hecha en la guía del trabajo de ascenso. Yo por aquí tengo la ecuación, y la ecuación que me relaciona estas dos corrientes es la siguiente. I sub 0 por R2, que R2 es la resistencia de 59,6 ohmios, va a ser igual a eta veces el voltaje térmico por el logaritmo neperiano de I de referencia sobre I sub 0. Esa es la ecuación que me relaciona a mi salida con mi entrada, mi corriente de salida con mi corriente de entrada. Entonces, la corriente de salida sigue estando ahí, I sub 0 por 59,6 ohmios es igual a eta es un valor que está entre 1 y 2. Normalmente tenemos
el valor de 1, que es para los transistores de silicio. VT es el voltaje térmico, asumimos 25 milivoltios por el logaritmo neperiano de la I de referencia, que es 1 miliamperio, sobre I sub 0. Esto es una ecuación trascendental que solo se puede resolver por calculadora, no tiene solución matemática, solamente tiene solución numérica. Y el valor de esa corriente me da aproximadamente 0,4 miliamperios. Entonces aquí tenemos la corriente esta circulando hacia abajo y su cero, que es esta misma corriente, porque es la misma rama. La misma rama aquí, la misma rama de referencia. Por lo tanto, se aplica la misma ecuación y obtenemos la I sub 0 igual a 0,4 miliamperios, tanto para acá como para acá. Ajá. Por teoría, sabemos que esta corriente I sub 0 se divide la mitad por un transistor y la mitad por otro transistor, ¿sí? Entonces, tenemos que por este transistor circulan 0,2 miliamperios y por este circulan lo mismo, 0,2 miliamperios. Procedemos entonces a calcular el voltaje de polarización. En este punto tenemos 10 voltios, ¿sí? 10 voltios aquí arriba. Entonces tenemos aquí voltaje en el colector 2. Vamos a suponer que este es vamos a darle el nombre Q2, Q1. Voltaje en el colector 2 es igual a ¿qué? A los 10 voltios de arriba menos la caída en la resistencia. La caída de la resistencia es el valor de la resistencia por esta I que circula por aquí, que es 0,2 miliamperios. Entonces eso me da ¿cuánto? Voltaje en el colector 2 sería igual a 20K por 0,2 miliamperios. Eso me da 4 voltios. 10 voltios menos 4 me da 6 voltios. Por aquí eso lo puedo comprobar exactamente, aquí lo tengo, 6 voltios. Y procedemos a continuar con el cálculo. Tenemos 6 voltios menos 0,7 para calcular aquí el voltaje en este emisor. En el emisor lo vamos a llamar a este Q3 y a este Q4. El voltaje en el emisor 3, perdón, voltaje en el emisor 4 es igual a ¿quién? A este voltaje que tengo acá, que es el voltaje en el colector 2, menos 0,7 una vez, menos 0,7 otra vez. O sea, 6 voltios menos 1,4 voltios. Eso me da igual a 4,6. 4,6 voltios. Aquí en este punto, y con eso calculamos la corriente de emisor 4. Y de emisor 4 va a ser igual a el voltaje en el emisor 4, que es 4,6 voltios, sobre la resistencia, que sería 11,5K. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da, por aquí tengo calculado, eso me da aproximadamente 0,4 miliamperes. 0,4 miliamperes. Ajá. Con esta corriente, asumiendo que la corriente de base esta es despreciable con respecto a esta, por lo tanto esta corriente de base, que es aproximadamente esta misma, se desprecia, y tenemos que la caída de voltaje en este punto, voltaje en el colector 4, va a ser igual a ¿quién? A los 10 voltios de la fuente, menos la caída en la resistencia, que sería 5K, por la corriente, que es 0,4 miliamperes. Eso me quedaría 5 por 4, 20, 2, 10 menos 2, 8 voltios. Voltaje en el colector 4 igual a 8 voltios. Con ese voltaje de 8 voltios podemos calcular el voltaje en este punto, que sería el voltaje en
Q5, vamos a llamar este. Voltaje en el emisor 5 va a ser igual a 8 voltios menos 0,7 sería 7,3 voltios. Ajá, vamos a calcular ahora el voltaje en este punto. Tenemos la corriente, porque ya la calculamos hace rato, es la misma rama de referencia, 0,4 mA. Entonces tenemos aquí voltaje en el colector, en el emisor 7,3. Vamos a llamarlo a este Q6. Entonces este sería el voltaje en la base 6. ¿No sería igual a quién? A este voltaje aquí arriba, que es 7,3 voltios, menos la caída en esta resistencia, que sería 16,5K por 0,4 mA. Voltaje en la base 6 va a ser igual a 0,7 voltios. Acá. Luego, el voltaje V sub 0, pero en DC, vamos a llamarlo voltaje en el emisor 6, para no decir que V sub 0, porque V sub 0 pues es la salida y para mí eso es AC. Voltaje en el emisor 6 va a ser igual a 0,7 menos 0,7, 0 voltios. Lo que les había dicho, exactamente lo que les había dicho. Una vez que tenemos la corriente de los transistores, ya con eso podemos calcular los valores de RP y de GSUM que necesitemos. Ellos los vamos a necesitar en el análisis de la ganancia, que es en pequeña señal. A medida que lo vayamos necesitando, los vamos calculando, pues de repente no necesitamos todos. Entonces bueno, voy a proceder un momento a borrar para ir haciendo el trabajo. Ya recordamos los valores de las corrientes, ¿no? 0,2, 0,4, 0,4, 0,4, 2 mA. Listo. Ok. Procedemos entonces a el análisis de AC. Entonces, vamos a resolverlo por el método de los factores de carga. Tenemos una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa. La primera etapa, amplificador diferencial, la salida sería esta. Vamos a llamarla B sub 0,1. B sub 0,1 sobre B sub 1 menos B sub 2. Es igual a ¿quién? A. La ganancia positiva sería G sub M del 2 o del 1, que es lo mismo, por el RC, que vale 20K, por el factor de carga, entre esta etapa y esta etapa, que sería Rin2 entre Rin2 más el RC, que es 20K. Esa sería la ganancia de la primera etapa, ya incluyendo el factor de carga. Luego, segunda etapa. La segunda etapa sería, vamos a suponer aquí un B sub 0,2 sobre B sub 0,1 va a ser igual a ¿quién? Un amplificador Darlington. Tenemos aquí un amplificador Darlington que por fórmula de la guía, donde aparece el amplificador Darlington al final, la ganancia es G sub M menos G sub M del Darlington, que sería G sub M4, por el RC, que en este caso es 5K, sobre 2, por el factor de carga. El factor de carga sería la resistencia de entrada, vamos a llamar esto la tercera etapa, Rin3 sobre Rin3, más la resistencia de atrás, que es la RC, que es la de 5K.
Y esa sería mi segunda ganancia. Luego tenemos, como ustedes observan aquí, esta combinación entre Q5 y Q6 es un emisor común, perdón, un colector común y otro colector común en cascada. La ganancia de esa etapa aproximadamente sería B sub 0 sobre B sub 0,2 es muy aproximadamente 1. Entonces todo se reduce al cálculo de estas dos ganancias. Entonces necesitamos el M2 y necesitamos el M4. Para el RIN 2 necesitamos, vamos a ver, el RIN 2 es igual a ¿quién? El RIN 2 es igual a ¿quién? Sería RP3 más beta más 1 RP4. Ese sería el RIN 2. Entonces necesitamos RP4 es igual a ¿quién? RP es igual a beta, que sería 100, por el voltaje térmico BT, que sería 225 milivoltios, sobre beta BT sobre I sub C. I sub C sería 0,4 miliamperes. Eso me da un valor de, a ver, 100 por aproximadamente 6,5 kilo ohm aproximadamente. Ahora vamos a calcular RP3. RP3 va a ser igual a beta, que sería lo mismo 100, por BT, que es 25 milivoltios, sobre la corriente del emisor 3. La corriente del emisor 3 es, si ustedes ven aquí, la misma corriente de la base del 4. La corriente del 4 es 0,4 miliamperes. ¿Sí? La corriente de base sería esa corriente de emisor sobre beta. ¿Sí? Aproximadamente, sobre beta. Entonces eso es igual a ¿cuánto? Sería, si ustedes observan aquí, este 100 pasa para acá y me queda la misma presión esta, solo que el 100 al cuadrado, o sea, multiplicado por 100. Entonces eso multiplicado por 100 sería ¿cuánto? 1, 2, sería 650K. 650K. Entonces el RIN 2 es igual a ¿quién? 650K más eso da 650 más 650, 1307 kilo ohm RIN 2. Eso M2 es igual a ¿quién? Eso M2 es igual a I sub C 2 sobre BT. Eso es igual a I sub C2 es 0,2 miliamperes sobre 25 milivoltios, eso es igual a ¿cuánto? 0,2 entre 25, 8 milisiemens. Ya tenemos entonces todo para calcular, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos entonces que la ganancia primera sería igual a 8 milisiemens por 20K por el RIN 2, que es 1307K sobre 1307K más 20K. Eso me da igual a
Aquí en esta fórmula, por ser salida sencilla, es sub m por rc sobre 2. Entonces me daría 78,8 la ganancia de la primera etapa. Para la segunda etapa tenemos entonces lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Tenemos lo siguiente: G sub M4 por 5K sobre 2 por R3 entre R3 más R5. Necesitamos entonces calcular a G sub M4. G sub M4 es igual a ¿quién? G sub M4 es el de la corriente esta, que es 0,4 mA, sería 0,4 mA sobre 25 milivoltios. Eso me da igual a ¿cuánto? 0,4 entre 25. Me da 16 milisiemens. R3 es igual a ¿quién? R3 sería la resistencia de vista de aquí hacia allá. Sería Rp5 más beta más 1 por 16,5K más, esto sería aquí entre paréntesis, ¿no? Más el Rp6 más beta más 1, 5K. Así. Entonces necesitamos Rp5 y Rp6. Rp5 es igual a ¿quién? Rp5 es el de esta corriente, que es 0,4 mA. Sería beta Bt sobre I sub C. Eso es igual a 100 por el voltaje térmico, que es 25 milivoltios, sobre el I sub C, que vale 0,4 mA. Eso sería 100 por 25 entre 0,4 entre 6.250. acá. Rp5, Rp6 va a ser igual a lo mismo, pero con sus valores. Sería 100 por 25 milivoltios sobre eso, o sea que vale 2 miliamperios. Eso me da igual a 1250 ohmios o 1,25K, como lo quieran ver. 1,25K. Ajá. Tenemos Rp5, Rp6. Listo, ya con eso podemos calcular entonces el Rin3. El Rin3 me da igual a, vamos a evaluarlo, sería 101 por 5K. Da 52 mega. 52 mega ohm. Mega ohm. Lo que me quiere decir que este factor de carga es 1. 52 mega entre 52 mega más 5K, eso es 1. Entonces la ganancia de la segunda etapa simplemente es este valor. Es sub M4 por 5K entre 2. Entonces, B sub 0,2 sobre B sub 0,1 va a ser igual a menos G sub M4, que vale 16 milisiemens, sobre 2 por
5K. Eso sería igual a, me da igual a 40. Menos 40, ¿vale? Entonces la ganancia total, que sería la multiplicación de estas tres ganancias, me quedaría lo siguiente. Sería A sub B total sería igual a 78,8 por 40. Eso me da igual a 3152. 3152. Me da eso de ganancia. Esa es la ganancia total del circuito.